A todos y a todas por acompañarnos y por asistir a esta rueda de prensa tras celebración del Consejo de Gobierno Ordinario del Principado de Asturias. Como pueden comprobar, hoy me acompaña Lidia Espina, consejera de Educación, y Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Antes de entrar a los asuntos que han sido tratados en la reunión del Consejo de Gobierno, sí nos gustaría, como Gobierno del Principado de Asturias, fijar una posición o hacer una reflexión en torno a la situación política nacional. En primer lugar, respetar ese periodo de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, creo que procede reafirmar la legitimidad democrática del Gobierno, poner en duda, como han hecho determinadas fuerzas políticas, el sistema de representación parlamentaria es atentar contra la propia democracia. Y, en segundo lugar, destacar que la crítica política es necesaria, es conveniente, es salud democrática, pero tiene límites. La crítica política tiene límites también, tiene límites materiales. No se puede traspasar la frontera de la política hacia lo personal, porque eso es una falacia argumentativa y no respeta las reglas de la democracia. Y, por otra parte, tampoco se puede incurrir en la mentira, en la falsedad y en la calumnia para hacer política. Y también tiene límites formales, que son las reglas democráticas, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Desde el Gobierno de Asturias queremos, por último, poner de manifiesto que es preciso hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas para rebajar absolutamente la tensión y el clima de absoluta crispación que se vive. Hay que bajar el diapasón y asumir nuestra responsabilidad como responsables públicos y como representantes de los ciudadanos para dar un mensaje de convivencia y de diálogo sosegado. Entendemos también desde el Gobierno del Principado de Asturias que en nuestra comunidad autónoma hay un clima político que es distinto, es un clima político sosegado, de verdadero diálogo constructivo, y queremos que en ese clima político que se respira en Asturias, que es distinto al clima nacional, tiene mucho que ver cómo funciona y cómo actúa este Gobierno del Principado de Asturias, con vocación dialogante, con vocación siempre de consenso en todas sus iniciativas políticas. Y, por tanto, hacemos también un llamamiento a la sociedad civil asturiana y al resto de fuerzas parlamentarias asturianas a mantener ese clima que tenemos en las instituciones en Asturias para cooperar juntos y hacer política útil, que es lo que reivindica este Gobierno. También quisiera transmitir, en nombre del Gobierno del Principado de Asturias, la enhorabuena al rector Ignacio Villaverde, que continúa, que revalidó en las elecciones celebradas ayer su mandato como rector. También transmitir la enhorabuena a la universidad en su conjunto por esa celebración de elecciones democráticas, que fueron un éxito. Y también quisiéramos poner en valor que se han publicado los datos de la EPA, la encuesta de población activa. Nuevamente en Asturias se reduce la población parada, a la vez que se incrementa el número de personas que está trabajando, y también se incrementa el número de la tasa de población activa, lo cual es un dato muy importante para Asturias, porque entendemos que si mejoramos la tasa de actividad podemos mejorar nuestro crecimiento económico. Es verdad que la EPA es una encuesta de población activa, siempre tomamos estos datos con relativa prudencia, máxime cuando se sectorizan territorialmente, que la EPA sí que es verdad que está diseñada para ser una encuesta de población activa en todo el territorio nacional, y cuando se produce esa territorialización, los datos de la EPA a veces pueden establecer incongruencias, pero si seguimos la serie anual, tanto el año pasado como este primer trimestre, y lo combinamos con el número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de parados registrados, podemos concluir que los datos de empleo son positivos y hay una evolución positiva en la creación de empleo y sobre todo en la incorporación de gente al mercado laboral. Y pasamos ya, ahora sí, a los acuerdos y a las deliberaciones adoptadas en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, me acompaña el consejero de Ordenación del Territorio, porque hemos autorizado la construcción de 294 viviendas en los concejos de Gijón y de Siero, con fondos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia. Posteriormente el consejero ampliará esta información. Y me acompaña la consejera de Educación, Lidia Espina, porque el Gobierno va a introducir por primera vez, y en cumplimiento de la Ley 1/1998 de uso y promoción del asturiano, va a incluir el asturiano y el eneonaviego, nuestras lenguas propias,
en la fase de 3 a 6 años, el segundo ciclo de educación infantil a partir del curso 2025-2026. También la consejera ampliará esta información. Paso a relatar ahora los demás acuerdos del Consejo de Gobierno. Hemos aprobado un gasto plurianual de 8,5 millones de euros para las becas Severo Ochoa. Son becas predoctorales que están dirigidas a impulsar el talento y a retener talento en nuestra región. Asimismo, se han aprobado 2,1 millones de euros para medidas de prevención ante la fauna salvaje. Son también financiados con fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, los fondos FEADER. Se subvencionará la construcción o la reparación de cercados o la adquisición de perros mastines para la guardia y defensa del ganado, entre otras actuaciones. Las subvenciones se sitúan entre los 3.000 y los 40.000 euros y podrán alcanzar hasta el 100% de las inversiones. 900.000 euros en un plan de subvenciones también para los ayuntamientos para actuaciones que se incardinen en la mejora de la salud y el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. También hemos ratificado hoy el acuerdo suscrito el 14 de marzo de este año entre el Principado y la mayoría de las fuerzas sindicales para reactivar la carrera profesional en el SESPA. Los procesos de carrera profesional en el SESPA se aprobaron en el año 2008, sin embargo, como consecuencia de la crisis financiera global, se suspendieron en el 2010. Es verdad que hubo reactivaciones parciales en el 2016, 2018 y 2021, y esta es una nueva reactivación de este desarrollo profesional. Entendemos, reconoce el derecho de los trabajadores a progresar en el desempeño laboral en función de sus conocimientos, su experiencia y el cumplimiento de objetivos. También aprobamos un gasto de 2 millones de euros para apostar por la movilidad sostenible, en este caso en Avilés, en el entorno del Hospital de San Agustín. También son fondos financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y estarán dirigidos a mejorar las marquesinas para el acceso al transporte público. Y también hemos renovado la adenda con la Universidad de la Cátedra de Municipalismo de la Universidad de Oviedo dentro de la Consejería de Fomento y Cooperación Local. Y sin más, les dejo con el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Gracias. Muy buenos días. Como decía el consejero, esta mañana terminamos de aprobar la inversión que posibilitará la construcción de 294 viviendas por medio de un pliego que desarrolla un derecho de superficie en dos localidades de Asturias. Una en Gijón, 250 viviendas en el solar de Peritos, y la otra en Lugones, en el concejo de Siero, otras 44 viviendas más. Todo esto hace una inversión total de más de 49 millones de euros, de los cuales 10.370.000 vienen financiados a través de los fondos de mecanismo de recuperación y resiliencia, y los otros 39 millones restantes a cargo de quien vaya a desarrollar ese derecho de superficie. Ambos, tanto el de Gijón como el de Lugones, van a destinarse preferentemente esas viviendas a jóvenes menores de 35 años. Yo creo que hoy es un día importante para este gobierno, que es una unidad progresista y que tiene vocación reformista. Llevamos, yo creo que muchos meses alertando de la problemática que tenemos ahora mismo para acceder a una vivienda digna en Asturias. Hemos manifestado muchísimas veces la voluntad que tenemos de desarrollar el artículo 47 de la Constitución española, ese que habla del acceso a esa vivienda digna y de que los poderes públicos tenemos que promover las políticas necesarias para poder alcanzarlo, y yo creo que hoy damos un paso significativo y que además lo hacemos dirigiéndonos a un sector de la población que está, yo creo que especialmente afectada por el problema del acceso a la vivienda digna y asequible, ¿no? Cuando sabemos que prácticamente... perdón. Disculpa, que sí. Era muy importante lo que estaba diciendo y no quería... Sí, perdón. Que decía que nos dirigimos a esa población joven, menor de 35 años, que tienen un problema muy importante para acceder a la vivienda.
tienen que destinar prácticamente un 60%, ¿no?, de su nómina para ello, algo que consideramos que es totalmente intolerable y que había que actuar en el mercado. Y en el mercado se pueden actuar de muchas formas, estamos ya desarrollando y estudiando muchas medidas, pero hay una también muy directa, que es empezar a situar vivienda pública en él. Y este primer acuerdo del Consejo de Gobierno no va a ser el único. Durante las próximas semanas y a lo largo del mes de mayo iremos trayendo los viernes más, que nos van a permitir iniciar durante los próximos meses alrededor de 600 viviendas de promoción pública en Asturias. Hoy prácticamente ya con esto desarrollamos el 50%, pero nos quedan más inversiones. Y yo creo que lo más importante de hoy es que yo creo que empezamos una senda que lanza también un mensaje de esperanza, es un mensaje positivo para los jóvenes y también pues que vamos a generar y movilizar empleo en Asturias, ¿no? Somos conscientes también de la importancia de estas obras en este sentido, ¿no?, en la consecución de empleo, y de que vamos también a ayudar a reactivar nuestra economía. Por lo tanto, para mí hoy es un día de especial satisfacción el poder empezar a desarrollar ya estos proyectos y empezar a ver cómo podemos, yo creo que poner, ¿no?, ya nuestro grano de arena para que acceder a una vivienda en Asturias empiece a ser un poco menos difícil y empecemos a desarrollar entre todos ese artículo 47 de la Constitución. Gracias. Muchas gracias, consejero. Pues tiene la palabra ahora la consejera de Educación. Gracias, consejero. Buenos días ante todo y muchas gracias por vuestra atención. Paso a explicarles una decisión que hemos acordado en la reunión del Consejo de Gobierno, como adelantaba el consejero de Hacienda, y que se resume de una manera muy clara y muy sencilla. A partir del curso 25-26, el alumnado de 3 a 6 años tendrá por primera vez en Asturias la opción voluntaria de iniciarse en el aprendizaje del asturiano y, por supuesto, del leonaviego, las lenguas propias, las lenguas de nuestra tierra. Y será como en el resto de etapas de oferta obligatoria para todos los centros. Antes de adentrarme en los detalles, quiero enmarcar esta iniciativa porque me parece que es fundamental. Esto no es una medida aislada, sino que responde a una clara orientación política, una clara orientación del Gobierno de Asturias. Proteger y difundir nuestras lenguas. Recordarán, hace poquito, creo que fue el sábado pasado, cuando se publicó que los 31 primeros centros de la red de les escolines, as escolías, tienen nombre en asturiano o eonaviego. Los presentábamos hace unos días y recordarán también, porque hace poco que lo adelanté en una comisión, que vamos a introducir también en el curso 25-26 la oferta de asturiano y eonaviego en las escuelas de idiomas, así como recuperar la agenda didáctica, que es el recurso tan bueno que se perdió hace años. Todo ello no es fruto de una decisión casual, sino que concuerda con el mismo propósito y con una planificación clara y decidida de apuesta por nuestras lenguas, por nuestra cultura y por nuestras tradiciones. No desvelo ningún secreto si afirmo que el Gobierno de Asturias, del que formamos parte los que aquí estamos, somos partidarios de la oficialidad. Para ello es preciso una reforma del Estatuto que requiere de una mayoría parlamentaria de al menos 27 diputados. Con la composición actual de la Junta General es imposible, salvo que el Partido Popular rectificara su planteamiento. Pero esa imposibilidad de reforma del Estatuto no nos impide dar otros pasos. El que ahora les detallaré está amparado, además, por la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, aprobada hace ya 26 años, en 1998. Esta misma semana, nuestro presidente Adrián Barbón recibió a los fundadores de Concello Bable, que hace medio siglo iniciaron la lucha por la supervivencia del asturiano. Recordarán que uno de sus lemas, quizás el más recordado y el más popular, no era otro que Bable nes escueles. Obedecía a la convicción de que la enseñanza del asturiano, y por descontado del leonaviego, era imprescindible para contribuir al conocimiento y al uso y a su permanencia. El Gobierno del Principado, y en particular la consejera que les habla, yo misma, compartimos esa convicción. Y comunicarla en las vísperas de la 45 Setmana de les Lletres me produce personalmente una especial alegría,
porque avanzamos, damos pasos y son importantes. Ese convencimiento me ha llevado a proponer una revisión del plan normativo. El cambio aprobado esta mañana incluye la modificación del decreto que regula la ordenación y establece el currículo de infantil. El objetivo de esa modificación es el que les hemos anticipado, ofrecer la enseñanza de asturiano y enaviego en el segundo ciclo de infantil, que abarca desde los 3 a los 6 años. La medida entra en vigor en el curso 2025-2026 y tendrá siempre un carácter voluntario. Esto es muy importante. Y lo recalco ante posibles acusaciones de imposición y tergiversaciones varias. Carácter voluntario, pero oferta obligada en todos los centros. ¿Cómo haremos esto? Pues nuestra intención es implantar la oferta de forma simultánea en los 3 cursos afectados. Esto es primero, segundo y tercero de infantil, 3, 4 y 5 años. Se aprovecharán los contenidos del área de comunicación y representación de la realidad. Aquí el alumnado voluntariamente trabajará parte de esos contenidos en asturiano y o en aviego y el resto lo hará en castellano. Esta decisión que hemos hoy aprobado en el Consejo de Gobierno, lógicamente, va a tener un impacto importante a nivel laboral y también presupuestario. Calculamos que la iniciativa supondría, de forma aproximada y con datos de este año, a la creación de unas nuevas 100 plazas para docentes de asturiano a jornada completa, computados a jornada completa. Es una cantidad muy importante que atenderá, al menos en una parte, reivindicaciones históricas de nuestros compañeros de lengua asturiana. Respecto al Plan General de Reducción de Medias Jornadas elaborado por la Consejería de Educación, en el que ya estamos trabajando con las organizaciones sindicales y que el director general de personal adelantó hace un par de meses, decirles que el área de asturiano se aplazará esa entrada de ese plan hasta el curso 2025-2026, pendiente precisamente de la implantación de esta medida. A su vez, hemos de decir, y es importante, que también va a beneficiar a los centros educativos en la medida que cuentan con más docentes a tiempo completo para disponer de más horas que podrán dedicar a las tutorías, a gestiones directivas, a tutorías o a comprometerse en proyectos relacionados con nuestras lenguas para repercutir positivamente en la educación de nuestros alumnos y alumnas. Finalmente, y para terminar, importante me queda hablarles del coste. El impacto presupuestario estimado se eleva a algo más de 5 millones de euros. Por tanto, el decreto solo podrá aplicarse si existe crédito suficiente para ello. O dicho en otras palabras, si tenemos presupuesto el año que viene para poder destinar esa cantidad a la mejora de la enseñanza de nuestras lenguas y de nuestro sistema educativo. Muchísimas gracias. Y sin más, le devuelvo la palabra al portavoz del Gobierno. Muchísimas gracias, consejera. Pues quedamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis formularnos. Yo quería preguntar, sí. ¿El incendio de Cogersa ya se conoce el alcance de los daños? Todavía no, se están evaluando los daños materiales de Cogersa. Hay que felicitarse porque no ha habido daños personales. Queremos que la planta vuelva a funcionar cuanto antes y actualmente lo que se está haciendo es un desvío de todos los residuos que se tramitaban en la plantona hacia vertedero. Pero la idea es que esta semana podamos evaluar los daños y poder ponerla en marcha otra vez cuanto antes. Y con respecto al peaje del Huerna, quería preguntarle, recientemente, la Unión... Pues la valoración que hacemos de lo que hemos conocido de ese dictamen de la Comisión Europea es que es un dictamen que hace pronunciamientos que son de máxima gravedad, la verdad. Pone de manifiesto que el Gobierno de España incumplió la normativa a la hora de extender la prórroga del peaje del Huerna. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa porque aquí afloran responsabilidades políticas graves y evidentes. ¿Quién tomó esas decisiones y por qué las tomó? Contra, aparentemente, la legalidad. Estamos hablando de un gobierno del Partido Popular liderado por José María Aznar y un ministro de Fomento del Partido Popular que era Francisco Álvarez Cascos. El informe es absolutamente demoledor y para nosotros es gravísimo lo que aflora de este informe. Es decir, se alargó el peaje del Huerna
única y exclusivamente, esto lo sostiene el informe, única y exclusivamente para mejorar la rentabilidad de la concesionaria y, por tanto, obtener más rendimientos con su venta. Y ello incumpliendo además la legalidad, porque parece ser que también hubo irregularidades en la licitación. Creemos que es gravísimo y que pone una situación muy complicada al actual Partido Popular en Asturias cuando se posiciona defendiendo la legalidad de este. Creo que deberían valorar en dónde quieren situarse y asumir la enorme responsabilidad política que hay detrás de prolongar el peaje del Huerna. Estamos hablando de que el peaje del Huerna finalizaba en el año 2021. Sin embargo, en el año 2000, sin necesidad aparente, se decidió prorrogar hasta el año 2050. Yo creo que el informe es absolutamente demoledor y el Partido Popular en Asturias, el de ahora, debería asumir responsabilidades sobre ese informe y decirle a la ciudadanía en Asturias cuál es su opinión verdadera sobre ese informe. El objetivo que tiene el Gobierno del Principado de Asturias es, por una parte, aumentar y mejorar las bonificaciones y, por otra, seguir peleando para que el peaje del Huerna se pueda eliminar. Muchas gracias. Este informe de la Comisión Europea, ¿o seguimos? Sí, es un informe que emite la Comisión Europea dentro de un procedimiento administrativo. Ahora es el Gobierno de España el que tiene 2 meses para presentar alegaciones y posteriormente se resuelve el procedimiento administrativo. De resolverse con esta propuesta que eleva la Comisión, entrañaría sanciones para el Gobierno de España, es decir, más responsabilidades por culpa de la acción de un gobierno pasado. Más allá de la actitud que pueda tener el Ministerio de Transportes, defendiendo también una actuación administrativa pasada y tratando de defender, imagino, el hecho de que no seamos multados como gobierno, hay que poner de manifiesto que hay una responsabilidad política evidente. Y si España es sancionada, más todavía. Que se abre una ventana de oportunidad a que el dictamen de la Comisión pueda facilitar que se elimine el peaje del Huerna, ahí somos cautos todavía. Y tampoco queremos generar unas expectativas que luego no se puedan cumplir. Por tanto, mucha prudencia en ese sentido. Pero sí es el horizonte con el que trabaja el Gobierno del Principado de Asturias, el de, en la medida de lo posible, eliminar el peaje del Huerna cuanto antes. Y este informe lo que viene a demostrar, vuelvo a repetir, es la concatenación de irregularidades que siguieron a ese alargamiento del peaje del Huerna y que además tenían unos intereses económicos concretos. La verdad que entendemos que el informe es absolutamente demoledor. Bueno, creo que en la respuesta a la primera pregunta ya dije que evidentemente los motivos que están detrás de alargar el peaje del Huerna hasta el 2050 eran hacer atractiva la venta, es decir, lo que se trataba era de mejorar la rentabilidad de la empresa concesionaria, lo cual, pues la verdad que, porque esto hay que ponerlo negro sobre blanco, mejorar la rentabilidad de la empresa concesionaria a costa de todos los asturianos y asturianas, o de los leoneses y de todos aquellos que utilicen la infraestructura. Por tanto, creo que el informe es lo suficientemente grave como que para el Partido Popular en Asturias afronte la cuestión con seriedad y rigor. La rueda de prensa de ayer en la que se fijaron posición, la verdad que no creo que los asturianos y asturianas merecen una respuesta, sobre todo del partido político que tomó esas decisiones. Creo que en justicia deben asumir responsabilidades. No pueden decir ahora que es perfectamente legal, pero aprovechemos que hay alguien que dice que es ilegal para pedir que se quite el peaje del Huerna. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tienen es que asumir responsabilidades políticas de cuestiones muy graves que pone de manifiesto la Comisión Europea. Eso es lo que le pedimos al Partido Popular. Sí, portavoz, buenas. ¿Puede decirnos si se va a haber presencia de algún miembro del Gobierno asturiano en la manifestación de mañana de apoyo a Pedro Sánchez? Cerrado. Bueno, aquí comparecemos en calidad de portavoz del Consejo de Gobierno. En representación del Gobierno de Asturias,
No, irán como militantes del Partido Socialista o como ciudadanos y ciudadanas, tantos que van a ir a Madrid a apoyar al presidente. Sí, me consta que hay promotores interesados que están haciendo consultas a la Dirección General durante estos meses que fuimos trabajando en la elaboración de los pliegos. Bueno, yo creo que es atractivo para los constructores. Supone, bueno, yo creo que lo decía antes, ¿no? un impulso a la economía asturiana y al sector de la construcción, y en ese sentido, bueno, yo creo que todo eso se irá materializando estas próximas semanas a medida que los plazos se vayan ejecutando. Buenas, portavoz. Le hemos escuchado en alguna intervención parlamentaria acerca de los retrasos que generó los procesos electorales en el pasado. ¿Existe en el Gobierno asturiano algún tipo de preocupación en relación a la posibilidad de unas elecciones generales en los próximos meses? Es un escenario que ciertamente no lo hemos evaluado, ni nos hemos planteado todavía, ni nos hemos puesto en ese escenario. Pero sí que es verdad que en el año 2024 ya hay una prórroga presupuestaria y ese es el escenario en el que estamos trabajando ahora mismo, y el hecho de que se abra un proceso electoral no debería suponer una diferencia al escenario con el que estamos trabajando ahora mismo. Pero no nos hemos puesto todavía en esa hipótesis. Las viviendas tienen que estar finalizadas en junio del 2026. Y por seguir, consejero, con el tema de las viviendas, grosso modo se han planteado, aunque sea, cómo se va a adjudicar esos alquileres, a qué criterio se va a atender para que se ocupen por los jóvenes menores de 35, pero imagino que cumplan otros requisitos de renta, etcétera. Bueno, estas viviendas están acogidas al concepto que se llama alquiler asequible. No es el concepto clásico de vivienda social, alquiler asequible. Ahora mismo vamos a adjudicar en unos días unas viviendas de estas características, y la renta ahora mismo media de esas viviendas está en torno a los 380-390 euros. No digo estas, digo las que vamos a adjudicar en esta primavera. ¿Qué quiero decir con eso? Que bueno, yo creo que están perfectamente, y así orientaremos las bases, en primer lugar, dirigidas preferentemente a menores de 35 años, y después a un segmento de la juventud asturiana que forma parte de la clase trabajadora y que tiene dificultades para poder emanciparse, para poder empezar su proyecto de vida, ¿no? Y a través de esta construcción, a través de la regulación de estas bases, vamos a facilitar que esos jóvenes de la clase trabajadora asturiana puedan acceder a un alquiler asequible que les permita, por lo tanto, iniciar esos proyectos de vida y no pagar las rentas desorbitadas, desmedidas y totalmente especuladoras que existen hoy en día en el mercado. Bueno, el informe de la Inspección de Servicios, que es un órgano dependiente de la Administración del Principado de Asturias, que emite además sus informes a requerimiento de la propia Administración del Principado de Asturias, para nosotros las conclusiones que aparecen en ese informe son muy importantes, porque es lo que nos permite mejorar el funcionamiento de la Administración. En materia de contratación, hemos reforzado la contratación centralizada, como recomendaba el informe. Concretamente,
En el SESPA ha habido un refuerzo muy importante de esta contratación centralizada. En el ámbito de la Administración del Principado hemos incluido nuevas materias desde el año 2021 en la contratación centralizada. Le puedo decir, porque solicité al servicio, que concretamente depende de mi consejería, el servicio de contratación centralizada, las materias que habían entrado después del año 2021. Todo el suministro de material de protección COVID-19 se hizo a través de contratación centralizada, el servicio de correduría de seguros, y actualmente se está tramitando que entre también en materia de contratación centralizada los desfibriladores, así como los vehículos mediante arrendamiento o de renting. En total son 11 materias las que actualmente están en contratación centralizada, como puede ser la energía eléctrica, el suministro de gas o de carburante, que son cuestiones que tienen muchísimo volumen y muchísimo importe. De hecho, la contratación centralizada nos ha permitido suscribir un contrato con Iberdrola, donde hemos incluido también a las depuradoras y a todo el SESPA y a toda la Administración del Principado, y hemos tenido un ahorro muy grande en la factura energética. Además de eso, también estamos desarrollando en el seno de mi consejería un nuevo servicio, el servicio de planificación de la contratación, que entra de lleno a las recomendaciones que hacía este funcionario en su informe, porque reivindicaba que hubiera mayor ordenación y planificación en la contratación, homogenización de pliegos contractuales, y eso es precisamente a lo que se va a dedicar este servicio. Este servicio va a entrar en funcionamiento este año, con un jefe de servicio que va a ser nivel 30, es decir, el máximo que permite la Administración del Principado, y creo que pone en valor la importancia que le queremos dar a este servicio. A futuro estamos evaluando la posibilidad de que este servicio de planificación de la contratación pueda llegar a ser una central de compras, es decir, el único órgano de contratación del Principado de Asturias. Actualmente, como saben, son las consejerías las que tienen la capacidad de contratación. Lo que lograríamos sería homogenizar completamente la contratación del Principado, y entendemos que generaría unas sinergias muy positivas para el funcionamiento de la Administración. Pero repito, esto es un objetivo de largo plazo y de largo recorrido. Ahora este servicio lo que se va a dedicar es precisamente a mejorar la planificación y la organización de la contratación, y a homogeneizar los pliegos, para también ofrecer a los empresarios que quieran contratar con el Principado de Asturias una suerte de ventanilla única a la hora de contratar con el Principado. Esto lo que pone de manifiesto es que son informes pedidos por el Principado de Asturias a través de órganos internos, y que nos los tomamos muy en serio, porque es la forma que tiene de mejorar y de modernizar el funcionamiento de la Administración. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias.